Esta es la predicación correspondiente al domingo 20 de agosto de 2023 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. El pasaje de referencia para esta mañana es la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículos 1 al 19. Al igual que en su momento leímos Romanos 12 y 13 a la luz de Romanos 9 y 11, 9 al 11, en la que vimos que la vida comunitaria de la Iglesia la comprendimos a la luz de su condición de pueblo de Dios y no desde la posición de individuos aislados. Lo mismo debemos hacer con Romanos 14 y 15, aunque nos vamos a centrar en el capítulo 14, que debemos leerlo a la luz del aprendido en la carta a los Romanos, capítulos 3, 4 y 5, que trata sobre la justificación por la fe. Es decir, lo que ya dijimos hace algunas semanas, es decir, que estos capítulos, supuestamente, el 12 al 15, supuestamente la parte práctica de la carta, en realidad es tan teológica como los anteriores y viceversa, y que los capítulos deben leerse en su unidad narrativa y estructural, tal cual están compuestos. Recordamos, centrándonos ahora en el capítulo 14, que cuando Pablo habla de la justificación, está hablando contra la justificación por las obras de la ley. Esas obras de la ley comprendían la circuncisión, el sábado junto a otras festividades judías y las leyes de pureza. Estos son siempre los temas controvertidos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Cuando leemos los Evangelios, cuando leemos las cartas de Pablo, el resto de cartas del Nuevo Testamento, estos son los temas de controversia. ¿Por qué? Porque eran las obras de la ley. Es decir, que Pablo dice que somos justificados, es decir, somos considerados delante de Dios como justos por Dios mismo y por tanto pertenecientes a su pueblo, no por la observancia de estas obras de la ley, no por estar circuncidado, guardar las fiestas, concretamente el sábado, o cumplir con las leyes de pureza, sino por medio de la fe en Jesús como Mesías, Señor y Salvador del mundo. Y esto dicho por igual, tanto de judíos como de no judíos, tanto de judíos como gentiles, judíos y paganos. Porque unos y otros somos pecadores por igual, sin que exista ninguna razón de superioridad por parte de los judíos, a pesar de tener la ley, los profetas, el templo o las promesas de Dios. Todo esto es lo que Pablo ha estado hablando a lo largo de la carta y ya hemos estado viendo a lo largo de muchas semanas. En definitiva, al ser considerados justos, formamos parte de la única familia de Dios, constituida por igual de judíos y gentiles, como hemos visto en los últimos capítulos de la carta, los capítulos 9 y 10. Ahora bien, en Roma había una buena representación de judíos y no judíos dentro de la iglesia, es decir, en la familia de Dios. En los saludos de la carta, que veremos en las semanas posteriores, en Romanos 16, capítulo 16 concretamente, Pablo menciona expresamente al menos 5 iglesias distintas que estaban establecidas en la ciudad de Roma. Digo al menos porque hay muchos nombres entre los saludos de Pablo que no están expresamente asociados a ninguna iglesia. Podría ser que estuvieras integrado en alguna de esas 5 o podría ser que hubiera más iglesias, pero no están citadas por Pablo. No lo podemos asegurar, pero al menos tenemos 5 iglesias distintas. Así que cuando leemos esta carta que el apóstol Pablo está dirigiendo a la iglesia de Roma, no debemos pensar en una iglesia, en una única iglesia,
Muchas veces, de una forma inadvertida o simplemente por la costumbre, decimos la iglesia en Roma o la iglesia de Pablo a los romanos y pensamos en una única iglesia que estuviera en Roma, pero no es así. Hay distintas iglesias en Roma. De hecho, cuando Pablo en los saludos de la carta, al inicio de la carta, menciona a los destinatarios, dice a todos los que estáis en Roma, versículo 7 del capítulo 1, sin especificar que haya una única iglesia. Por los saludos podemos deducir que al menos estamos hablando de 5 iglesias. Así que esta iglesia de Roma está constituida por diferentes grupos que se reunían en distintas casas familiares. Acordaos que en este momento las iglesias se reúnen principalmente en casas, las casas familiares, que podían ser variablemente pequeñas o muy grandes. Y eso hace un contexto complejo que revela el que Pablo escribiera una carta tan elaborada para unas iglesias que él no había fundado, porque estamos hablando de un complejo contexto de las iglesias dentro de una misma ciudad. Como parte de este diverso contexto eclesial, tenemos creyentes judíos que habían aceptado que Jesús era el Mesías prometido y creyentes que provenían de un contexto pagano, no judío, por tanto. Así, pues gana mucho sentido toda la referencia de Pablo que encontramos a lo largo de la carta hacia judíos y no judíos, o judíos y griegos, como dice Pablo. Ahora bien, siempre que hay diversidad de grupos e iglesias, hay conflictos o cuestiones disputadas entre ellos, y así ocurría también entre las iglesias de Roma. Pablo, con su carta, lo que quiere estimular es que todos los creyentes de estas distintas iglesias familiares se reciban unos a otros e incluso puedan celebrar una adoración común, que no era posible por estas diferencias. Por eso en el versículo 6 del capítulo 15 se os da el propósito que tiene Pablo para escribir la carta, que es para que unánimes a una voz, en un culto unido, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, está escribiendo para que todos estos grupos puedan superar las diferencias que existen entre ellos. Y ese es el propósito de la carta que ahora estamos en condiciones de comprender mejor y que todo lo que hemos visto a lo largo de la carta pues ilumina este problema. ¿Cuáles eran los motivos de conflicto entre los distintos grupos e iglesias cristianas de Roma? La respuesta la tenemos en los capítulos 14 y 15, vamos a ver parcialmente. Aquí Pablo no hace referencia, como en el resto de la carta, a judíos y gentiles, o unos grupos o unas iglesias frente a otras, sino habla de débiles y de fuertes en la fe. ¿Quiénes eran los débiles y quiénes eran los fuertes, según Pablo? Bueno, los fuertes en la fe son aquellos que carecen de problemas respecto a las leyes de pureza judías, referidas a lo que es lícito comer y a lo que no. Recordamos que entre las leyes de pureza se delimitaba con quién un judío podía comer o no, y lo que es más importante, qué podía comer. Como vemos en los evangelios y en el resto del Nuevo Testamento, los judíos establecían unas fronteras sociales muy claras, que estaban representadas en torno a la mesa, lo que era compartida en ella y lo que podía comerse o no, y con quién pues se podía comer y con quién no. Por lo tanto, lo que se compartía en la mesa estaba relacionado con quién podía compartirse. El pueblo de Dios había aprendido a lo largo de su tortuosa historia que la idolatría los había llevado al exilio, lejos de Dios. Así que tras su vuelta, su diferencia con el mundo gentil, con el mundo pagano, se había ido haciendo cada vez más y más marcada. Comer con alguien pagano o que estuviera en una situación de impureza ocasionaba contraer ese estado de impureza también.
así como comer aquellos alimentos considerados impuros por el libro del Levítico, que pertenecía a la Torá. Implicaba también entrar en contacto con lo impuro, y eso los excluía de la participación del templo y de las festividades judías. El templo no era solamente un lugar de culto, sino que albergaba o había albergado, depende del momento, la presencia de Dios entre su pueblo. Así que entrar al templo era entrar en contacto con Dios mismo. De hecho, o estar en relación con Dios, mejor dicho. De hecho, los no judíos no podían acceder al templo, sino en su parte más externa, en el antro de los gentiles, pero cualquier gentil que osara acceder más allá de lo permitido se hacía acreedor de pena de muerte. Así que entre las iglesias de Roma había fuertes en la fe que pensaban que podía comer carne y había débiles en la fe que pensaban que solo podían comer legumbres y vegetales. Versículo 2 del capítulo 14. Como podemos comprender por todo lo que ya hemos dicho, eso no era cuestión solo de preferencias gastronómicas, sino de observancia de las leyes de pureza judías. Así que podemos considerar que los fuertes eran cristianos gentiles y los débiles eran cristianos judíos. Aunque probablemente había cristianos judíos que entraban también dentro de la categoría de fuertes, porque el propio Pablo se considera a sí mismo fuerte y no consideraba necesario la observancia de esas prescripciones alimentarias. Así que probablemente habría cristianos judíos dentro de estos fuertes. Y por eso Pablo no está delimitando comunidades judeocristianas y comunidades cristianas gentiles, sino habla de judíos, de fuertes y débiles, porque probablemente habría una mezcla, pero sí ocasionaba problemas entre distintos grupos y quizás entre los propios grupos entre sí o en algún grupo entre sí, porque Pablo está llamando a la unidad entre todos. Esto explicaría que Pablo no hable ahora simplemente de judíos y gentiles, como ha hecho a lo largo de toda la carta, sino de débiles y fuertes la fe. Sobre todo porque lo que Pablo pretende es que unos y otros superen estas divisiones y estas fronteras sociales que se habían replicado en las iglesias, pero que provenían de fuera. Versículo 7, del capítulo 15, en el que Pablo está diciendo: aceptaos unos a otros, porque Dios os ha aceptado a todos. Y ahora gana especial importancia la advertencia que vimos en Pablo cuando al comienzo del capítulo 12 decía: no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Es decir, no traigamos ahora en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo del Mesías, las diferencias sociales que están en el resto de la sociedad. Pablo tiene claro que el ser justo y perteneciente a la familia de Dios no tiene que ver con qué se come, es decir, la comida no establece nuestra condición de justo, sino que somos justos solo por medio de la fe en Jesús como Mesías y Señor. Como también tuvo que comprender Pablo, en que al considerar que todos los alimentos son limpios, porque son limpios por Dios, como encontramos en el capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo 15, lo que Dios purificó no lo llames tú impuro, en esta experiencia que tuvo Pedro, en el que se le muestra que todos los animales son puros, hechos puros por Dios, que implica también recibir a los gentiles como parte de la familia de Dios, capítulo 10, versículo 28 del libro de los Hechos. Y aquí está esta relación de la que hemos hablado anteriormente entre lo que comemos y cómo consideramos los alimentos puros e impuros y con quién comemos y por tanto
con quién nos relacionamos. La mesa incluye no solamente lo que se comparte en la mesa, sino con quién se comparte. Así que Pablo se considera entre los fuertes que son capaces de comer de todo porque en la fe en el Mesías todos los alimentos son puros y porque no hay fronteras sociales que se superpongan a esta fe en el Mesías, porque en el Mesías judíos y gentiles son aceptados por igual. Y ya terminamos de comprender todo lo que Pablo ha estado diciendo a lo largo de toda la carta. Pero ¿por qué en Roma los judíos eran vegetarianos y no comían carne? Bueno, no solamente en Roma, pero ahora que estamos hablando de las iglesias en Roma. Porque la carne que se vendía en el mercado o se vendía en los hostales, en los bares, en los restaurantes, todo esto ya se lo inventaron los romanos, ¿no? Nosotros aquí en España somos muy dados de bares y restaurantes, pues ya los romanos lo hemos heredado como tantas otras cosas de los romanos, ¿no? Romanos tenían hostales, bares y restaurantes. La carne que se vendía, se ofrecía allí también, muy probablemente era carne sacrificada previamente en los múltiples templos paganos. Eso suponía un contacto estrecho con la idolatría. Y los judíos, debido a toda su historia, traumática historia, pues habían establecido estos muros infranqueables respecto a la idolatría. Pero ese contacto con esa carne, el sacrificado a los ídolos, suponía también adquirir un estado de impureza. Así que muchos judíos preferían no consumir ningún tipo de carne para evitar ese riesgo. Y además suponía diferencias y distancias de los paganos que sí que la consumían, o de los espacios sociales en los que se consumía esa carne. Esto tiene un reflejo, como ya hemos dicho antes, en las iglesias cristianas de Roma, cuando los judíos que habían aceptado a Jesús como Mesías habían conformado parte de estas iglesias. Pero por el contrario, teníamos también aquellos cristianos que venían del paganismo, que habían aceptado la fe del Mesías, pero que pensaron o siguieron pensando que comer de aquella carne era lo más normal del mundo y no tenía ningún problema. Así que tenemos a los cristianos judíos y cristianos gentiles que están con estas discrepancias. Y además había cristianos judíos que seguían las festividades judías, incluido el sábado, mientras que había cristianos gentiles que no. Y por lo tanto, se suscitaban estos problemas. Versículo 5. Así que en torno a las festividades, en torno a lo que se podía comer y con quién, dividía a los cristianos las diferentes iglesias de Roma. Las divisiones estaban servidas, la imposibilidad de compartir una adoración y culto entre ellos era evidente, así que Pablo les recomienda la máxima de no juzgar al otro y aceptarse mutuamente sobre la base de Dios, de que Dios mismo los ha aceptado tanto a unos como a otros. Versículo 13 del capítulo 14. Al igual que los esclavos responden ante su señor, y por tanto un esclavo no puede juzgar a otro esclavo porque ese solo responde ante su señor, los cristianos somos todos seguidores de un mismo señor. Así que no debemos juzgarnos unos a otros porque todos respondemos frente a un único Señor y al mismo Señor, que es nuestro Señor Jesús el Mesías. Versículo 14 del capítulo 4, versículo 4 del capítulo 14, estoy disléxico. Versículo 4 del capítulo 14 es lo que Pablo nos está diciendo. Así que ya fuera cuestión de alimentos o de festividades, cada uno debe hacerlo mostrándose fiel al Señor. Versículo 6 del capítulo 14. Porque el cristiano no vive para sí, ni muere para sí, sino para el Señor. Versículo 7 del capítulo 14. Así que sea lo que hagamos en nuestra vida,
debe ser vivido según nuestra fidelidad, nuestra fe al Señor. Versículo 8 del capítulo 14. Por tanto, debemos evitar juzgar o menospreciar al hermano, porque nuestras vidas serán juzgadas acorde con nuestra fidelidad al Mesías. Pero no nos cabe a nosotros juzgar o rechazar a aquel que confiesa a Jesús como Mesías, al igual que nosotros. Versículos 10, 11 y 12 del capítulo 14. La prioridad está en no ser de tropiezo para el hermano y en seguir todo lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Versículos 13 y 19 del capítulo 14. Si siguiéramos todas esas recomendaciones de Pablo, innumerables problemas y conflictos se evitarían dentro de las iglesias. Siempre habrá quien diga que si él es fuerte o ella es fuerte y no tiene un problema de conciencia, o que hay algo que no es problema para él o para ella, o que hay algo que él o ella tiene muy claro, pues que el problema no tiene nosotros, que yo no lo tengo problema, que yo no he tenido la intención de molestar a nadie, de crear problema para nadie. Entonces, pues el problema lo tienen los otros. Solemos pensar así, porque solemos pensar centrados en nosotros mismos. Pero Pablo dice que no. Independientemente de que tú lo tengas claro, si tu acción daña a otro, entonces ya no te comportas conforme al amor, dice Pablo, versículos 14 y 15 del capítulo 14. Evidentemente no todos los problemas o conflictos en las iglesias se pueden resolver apelando a esta aceptación mutua, evitando juzgar a otros, pero en términos generales sí que tenemos esos criterios. En todos los casos será necesario grandes dosis de discernimiento y de gracia para afrontar las distintas desavenencias que puedan producirse. Así que los siguientes criterios que Pablo nos va marcando a lo largo del capítulo 14, incluso en alguno del capítulo 13, nos deben servir de guía. Por ejemplo, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquello que debemos debemos valorarlo según la justicia, la paz y el gozo que nos viene del Espíritu Santo. Como dice Pablo, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, versículo 19 del capítulo 14. Todo aquello que contribuye a la paz y a la mutua edificación debe ser bienvenido. Pero si hay algo que no contribuye a la paz o que no contribuye a la mutua edificación, debe ser rechazado, debe ser cuestionado. O como hemos visto en el capítulo 13, vimos en el capítulo 13, versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ama a tu hermano, como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Ama a tu hermano y haz lo que quieras, porque del amor solamente puede venir el cumplimiento de la ley. O en el capítulo 15, versículo 7, que en el que hemos resumido anteriormente el propósito de la carta, aceptaos los unos a los otros como también Cristo nos aceptó, como el Mesías nos aceptó para gloria de Dios. Si el Mesías nos ha aceptado, si el Mesías ha aceptado a tu hermano, acepta tú a tu hermano. Y procura unánimes, a una misma voz, dar gloria al Señor, que es lo que es el propósito de Pablo con respecto a las iglesias en Roma y que resume el propósito de su carta. En el Mesías formamos una familia, pero como en toda familia surgen problemas y conflictos. A veces esos problemas tienen que ver con entender las cosas de manera diferente y tenemos también que acostumbrarnos a la diversidad. La diversidad no es un problema en la iglesia. Lo que es problema es que esa diversidad cause conflictos, que esa diversidad no esté enfocada en la edificación mutua, en construir el cuerpo de Cristo conjuntamente. Ese es el problema. Si hay algo que no contribuye a la mutua edificación, ese es el problema, pero no la diversidad en sí misma, que como ya hemos dicho en semanas anteriores, el cuerpo de Cristo es diverso, porque somos llamados a funciones distintas y tenemos dones diferentes, por tanto el cuerpo de Cristo es diverso, pero esa diversidad debe estar siempre enfocado en la mutua edificación. Sin embargo, hoy es práctica común, cuando estamos en desacuerdo,
en la iglesia o con la iglesia, con simplemente dejar de asistir a la misma. A veces sin una mínima explicación para ello. Eh, Esto ocurre porque tenemos una mentalidad de em, individuos y no de cuerpo de Cristo. Y otras veces las iglesias incluso fuerzan por acción u omisión a algunos hermanos a salir. No solamente digo que el problema esté en los que se van, también a veces están en los que se quedan. A veces en ambos, a veces en unos, en una parte. Pero en todos los casos hemos olvidado que en el Mesías somos un único pueblo y como su cuerpo, como vimos en el capítulo 12, versículo 5, todos somos miembros los unos de los otros. Y no, esto es algo que si tuviéramos más presente, nos evitaría muchos problemas. Por tanto, ya para finalizar, todos estamos llamados a contribuir a la paz y a la mutua edificación de la familia de Dios. Porque en caso contrario, no es que seamos libres para vivir a nuestra manera el Evangelio o nuestra relación personal con Jesús, sino que estamos atentando contra la unidad del cuerpo del Mesías. Y no debiéramos olvidar esto. Que el Señor nos ayude a aceptarnos unos a otros y a contribuir a la paz y a la mutua edificación. Que así sea. Amén.